Carla Díaz del canal Investigando la Historia me envía ciertas preguntas con una serie de términos que quiere que defina para aclarar algunos de los conceptos errados en Occidente que se tiene respecto al judaísmo. Me gustaría hacerte preguntas sobre términos como judío, judaísmo, israelita. El primer término es Israel. ¿Qué es Israel? Es más, ¿qué significa el nombre Israel? Originalmente, Israel es el nombre de una persona, pero posteriormente este nombre se le fue dado a una civilización muy antigua. Israel también es el nombre de una tierra, un territorio aquí en Medio Oriente, que es justamente donde yo estoy, y tenemos registros muy antiguos del nombre Israel. Arqueológicamente hablando, tenemos, por ejemplo, la estela de Merneptah, que está en Egipto, que data del siglo XIII antes de la era común. Es una placa de piedra que tiene jeroglíficos que dicen algo como Israel Fikt Ben Perft. Espero haberlo pronunciado bien. Mi egipcio no es el mejor, pero Carla me corregirá. Ahora, en nuestros textos, el nombre Israel está por primera vez en Génesis 32:29, donde se habla que nuestro patriarca Jacob en español, él luchó contra un ángel. Y muchos creen que por ese evento el nombre Israel es porque Jacob luchó con Dios. Creen que esa es la etimología, pero la verdad es que hay un debate entre los lingüistas si el nombre Israel viene de la raíz en hebreo Saga o Sa o la Su. En grandes rasgos, el Midrash, en Bereshit Rabbah, explica que primero fue el nombre de Israel y solo después fue que se le dieron significados y explicaciones al nombre de Israel. Es decir, primero está el nombre y después se le adjudicó a posteriori el significado. El siguiente término es israelita. ¿Qué es un israelita? Hay personas que confunden entre israelí e israelita. En verdad es que en hebreo usamos la misma palabra para ambos términos, pero en español tengo entendido que son palabras distintas. Como les había mencionado, el nombre Israel hace referencia a un pueblo muy antiguo, un pueblo que estaba compuesto por varias tribus hebreas que tenían un gobierno llamado el Reino de Israel. De hecho, más allá de las narraciones de la Biblia, hay muchos términos que se registran sobre el Reino de Israel. Por ejemplo, está el monolito de Kur, que es del Imperio Asirio del siglo IX antes de la Era Común. O por ejemplo está también la estela de Meisha, que era un rey moabita también, siglo IX antes de la Era Común. Y el punto es que el gentilicio de este reino, llamado Reino de Israel, se le llamó hijos de Israel, o Bnei Israel en hebreo. Y hay otros términos también para referirse a este gentilicio, como casa de Israel, congregación de Israel, etc. Ahora, la tradición judía en nuestros textos dice que nuestro patriarca Jacob, él también se llamaba Israel. Y él tuvo hijos, de los cuales vinieron familias. Y estas familias conformaron tribus. Y esas tribus se les llama los hijos de Israel, o los israelitas. Que a propósito, esto es algo que ocurre mucho en Medio Oriente a nivel sociológico. No sé si ustedes saben que hay familias acá, tribus en Medio Oriente, que las familias forman tribus y las tribus forman naciones. Por ejemplo, la familia Al-Thani, que es la tribu que formó el país de Qatar, o la familia de Al-Maktoum, que es la tribu que formó Dubái, y así sucesivamente. Ahora, estas tribus, los hijos de Israel, son los que llaman israelitas y, según nuestra tradición, ese pueblo que logró tener una independencia nacional al liberarse de Egipto después de la esclavitud, lo que se conoce como el éxodo, etc., eso se consolidó para llamar el pueblo de Israel. Y en pocas palabras, israelita se refiere a este gentilicio, israelí. El pueblo judío teníamos un reino hace 2000 años llamado el Reino de Judea. Pero por desgracia, y esta es quizás la peor tragedia de nuestro pueblo, el Imperio Romano destruyó el Reino de Judea y así los judíos perdimos nuestra independencia nacional en esa época. Después de la destrucción por manos del colonialismo europeo, los judíos salimos al exilio durante 2 milenios. Nos esparcimos entre las naciones, creamos comunidades judías en todo el mundo para poder mantener nuestra identidad nacional, pero gracias a Dios, gracias a nuestros valientes abuelos, nuestros soldados, durante el siglo XX, los judíos pudimos volver a nuestra tierra ancestral, pudimos retornar del exilio y así reconstruir nuestra nación. Así fue como se creó en 1948 el Estado de Israel. Nuevamente los judíos tuvimos una independencia nacional. Y ese Estado de Israel, que la verdad en esa época había un debate de cómo se iba a llamar este nuevo país, si se iba a llamar el Estado de Judea o el Estado de Sion. Eventualmente al fin se llamó el Estado de Israel, gracias a Dios. Y el punto es que el gentilicio de este Estado, del Estado de Israel, se llama israelí.
No se confundan con el término israelita, como ya explicamos, sino israelí. Y el Estado de Israel tiene una estructura de Estado-nación moderna. Y por eso es que las personas que llevan el pasaporte del Estado de Israel se les llama israelí, tanto judíos como no judíos. O sea, si un árabe nace en Israel y tiene un pasaporte israelí, ese es un árabe israelí. Si un tailandés obtiene el pasaporte israelí, va a ser un israelí. Entonces, esa es la diferencia entre israelí versus israelita. Que el israelita se refiere a los hijos de Israel bíblicos, digamos, en la Biblia. Mientras que israelí se refiere al gentilicio del Estado de Israel que renació en 1948. El próximo término es hebreos. ¿Qué es un hebreo? Esta es una pregunta bastante amplia. Hoy en día los judíos somos hebreos. O sea, se podría decir que en la actualidad el término judíos y el término hebreo son intercambiables. Aún así, si nos remitimos a las fuentes más antiguas, eso es un poco más complejo. O sea, los hebreos eran una etnia que habitaba en esta tierra, en la tierra de Israel. Que de hecho en Génesis 40:15 dice que que José cuenta que fui secuestrado de la tierra de los hebreos. O sea, como si se supiera que los hebreos tienen una tierra, un territorio. Ahora, ¿de dónde viene la palabra hebreo? En nuestra tradición, uno de los ancestros del patriarca Abraham se llamaba Eber, que eso se menciona en Génesis 11:14. Y por eso Abraham se le llamó Abraham el hebreo, como dice Génesis 14:13 por ahí. Y el Midrash en Bereshit Rabba, en el capítulo 41, explica que la etimología de hebreo es porque venía del otro lado del río. Eber Anar en hebreo. Eber, Ivri, hebreo. Entonces, hay varias teorías de que algunos académicos han planteado de que los hebreos eran los Jabiru que se mencionan en las cartas de Telamarna, pero esa teoría ya fue descartada por muchos académicos porque las cartas hacen referencia a un estatus social y no un gentilicio, por los hallazgos de la ciudad de Mari, en fin. En grandes rasgos, los hebreos son los mismos israelitas. Y como los judíos somos el rastro que queda de los israelitas, se puede decir que los judíos somos los mismos hebreos. La siguiente palabra es judío. ¿Qué es un judío? Esta pregunta es la más difícil. Como les mencioné anteriormente, existía un reino llamado el Reino de Judea, que estaba compuesto primordialmente por tribus de Judá, Benjamín, por muchos de la tribu de Leví, también de la tribu de Rubén. De hecho, también el Talmud menciona que habían miles de refugiados de las tribus del norte que emigraron al reino de Judea y, en el siglo 8 antes de la era común, y así se integraron en el reino de Judea. Ahora, el gentilicio de Judea se le llamó judíos. Lingüísticamente la palabra judíos ha tenido algunas transformaciones morfológicas al paso de los siglos. Pasó de Yehudaim, luego Yehudim, que es la palabra que usamos hoy, que se instituyó después del cautiverio de Babilonia, en fin. El punto aquí es que un error muy común, y es en verdad que es un error pensar que los judíos somos una religión, y no es así. Los judíos somos un pueblo, no una religión. La fe y la creencia no definen al judío. Hay dos formas en las que una persona es judía. Uno, si la persona nace de una madre judía, que eso es una característica de índole nacional y no de carácter religioso. Y una persona es lo que refuta el hecho de que una persona se sienta judía. Yo soy judío de corazón, eso no existe. Y la segunda forma en la que una persona es judío es si se convierte. Es decir, si un tribunal rabínico admite a que la persona sea un nuevo miembro del pueblo judío. O sea, aquel que no nació parte del pueblo judío y se le integra al pueblo judío, esa persona es judía. Porque recuerden que el judaísmo tenemos un sistema legal, un sistema que es comprendido por la Torah, y los que mejor entienden el sistema son los sabios de Israel, que ellos son los que mejor conocen nuestras leyes de nuestra nación, y ellos son los que dan el visto bueno de qué persona es bienvenida al pueblo judío. Judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo no es una religión, sino que es el producto del desarrollo histórico del pueblo judío a lo largo de la historia. El judaísmo abarca desde ideas nacionales, políticas, métodos económicos, espiritualidad, filosofía, jurisdicción, etcétera, etcétera. O sea, el sistema inherente al pueblo judío como civilización, eso es el judaísmo. Semita. ¿Qué es un semita? En general, ¿qué son los semitas? Las personas hablan de semitas como si fuera un grupo étnico, como si hubieran pueblos semitas, pero la verdad, personalmente pienso que es extremadamente inexacta esa creencia, ya que no hay semitas. Lo que hay es idiomas semíticos, que se refieren al conjunto de idiomas que comparten ciertas características
lingüísticas en común, como raíces trilíteras o que tienen una reflexión nominal y verbal en común. O sea, son idiomas como el hebreo, el arameo, el asirio, en fin. El término semita viene por los Bnei Noach, que los hijos de Noé. Uno de los hijos de Noé se llamaba Shem, en español Sem. Y de ahí fue que salió el término semita, para denominar al factor común de pueblos que surgen a partir de Sem. Pero realmente ese cuento de los semitas es uno de los tantos errores de la academia que aún perdura en la sociedad. Eso de que hay una raza semita es una invención sumamente simplista que se inventaron los académicos a finales del siglo XVIII. Hoy en día yo no sé qué académico respetable todavía cree que hay una raza semita. De hecho, quizás no tiene que ver con la pregunta, pero les explico. Hay un término que se acuñó para describir el odio contra los judíos: antisemitismo. El antisemitismo, irónicamente, es una palabra que se la inventó un antisemita, Wilhelm Marr. Por eso es que el término más apropiado para referirse al odio contra los judíos es judeofobia y no antisemitismo. Y el último, sionista. ¿Qué es un sionista? El sionismo es el movimiento que apoya el hecho de que el pueblo judío tengamos autodeterminación nacional en nuestra propia tierra. Así que si una persona apoya la autodeterminación de los judíos, el hecho de que los judíos tengamos un país, eso es sionista. Si una persona considera que los judíos no debemos tener un país, que merecemos menos que los demás pueblos y que debe ser exterminado el Estado de Israel por alguna razón surrealista, eso se llama antisionismo. Y en mi opinión, eso es judeofóbico. Y la última pregunta es: ¿qué opinan los judíos respecto a los movimientos cristianos evangélicos que adoptan los símbolos propios del judaísmo, modifican sus iglesias colocando menorá, bandera de Israel, comienzan a alabar el lenguaje raro que es mezcla de palabras hebreas con español? Ese lenguaje le llamo hebreñol. Ok, es buena pregunta. Personalmente, yo aprecio mucho a las personas que se inspiran de la Torá, que tienen una conexión con Israel y con el pueblo judío, que, digamos, tratan de emular los valores que enseña la Torá. En verdad, me parece importante. No obstante, hay dos detalles aquí. Primero, el cristianismo evangélico. Ustedes saben que para ojos del judaísmo, el cristianismo es idolatría porque toman a un ser humano como un dios, etc. Entonces ya empezando porque un cristiano haga eso, a ojos del judaísmo ya es erróneo el hecho de siquiera estar en el cristianismo. Uno. Dos, que, miren, nosotros en el judaísmo, ustedes saben por qué no somos proselitistas. Es decir, porque no buscamos que todo el mundo se vuelva judío, a diferencia de religiones como el cristianismo evangélico que buscan evangelizar a todo el planeta. En el judaísmo no. ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos que todos sean judíos? Porque nosotros entendemos que cada ser humano tiene valor. Todos los pueblos tienen valor. Del modo en que Dios creó al pueblo judío, Dios creó a otros pueblos. Dios creó a mexicanos. Entonces, si usted es una persona que es mexicano, pero por alguna razón va en contra de la voluntad de Dios, porque solo piensen, Dios decidió crearlo mexicano. Dios te ama como mexicano. No fue un error. Dios no comete errores. Y aún así la persona trata de eclipsar su cultura, eclipsar como Dios lo creó por medio de ponerse peyot y ponerse una kippah y hablar hebreñol, ese término me gustó, y hablar hebreoñol y empezar a disfrazar su esencia como mexicano con una envoltura hebrea. Eso es simplemente ir en contra de lo que Dios en un principio quería de esa persona. Porque miren, no hay ningún ideal de ser judío, no hay ningún ideal ni ninguna ventaja de ser israelita. Lo que sí hay un ideal es que las personas sean buenas, que las personas cumplan las leyes noágidas, que las personas ayuden al mundo y aprecien quienes ellos mismos son. Eso sí es importante. No hay ningún ideal de ser judíos. Y por eso es que en nuestros libros, en Sefer HaKuzari dice, que de hecho también está en el Zohar, que dice que Israel la umot, Kalev la evarim. Que Israel para las naciones como el corazón para los órganos. ¿Cómo así? ¿Qué es esta analogía? Que de modo en que el corazón bombea sangre al cuerpo y el corazón es importante, pero también hay otros órganos, también hay un cerebro, también hay un pulmón y tú no puedes vivir sin esos órganos. Igual Israel. Israel es importante, luz de las naciones, irradia el mundo, pero es que hay otras naciones y tú no puedes vivir sin otras naciones. O sea, el hecho de que Dios crea a una persona nigeriana y el nigeriano desprecie su nigerianismo por decir, no, yo no soy nigeriano, yo soy efraimita, yo soy de la tribu de Efraín, fui injertado en el olivo, me siento israelita.
señores, esto es ir en contra del mismo principio que plantea toda la Biblia. Toda la Biblia habla de esa idea. Ahora, espero que haya respondido un poco a los términos, que les haya gustado. Si tienen más preguntas, pueden buscarnos en nuestro canal Filosofía Judía, escríbanos sus preguntas, pueden ver nuestros videos también y les enviamos un saludo desde Israel.